Hola y bienvenidos a otro episodio de Sanando con tus ángeles. Hoy les voy a hablar del miedo, porque el miedo es una cosa que todos hemos sentido. Si queremos soltar algo, dejar algo, nos da miedo. Si queremos empezar algo, generar cambios, también nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar, porque hay mucha incertidumbre. Y el miedo al final es una cosa que no simplemente podemos suprimir. O sea, el miedo está. Y este episodio he decidido hacerlo porque tenía en la cabeza esta frase que normalmente la gente dice de hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, las cosas hay que hacerlas, los cambios hay que generarlos, hay que dejar ir cosas, pero había algo en esa frase que a mí no me terminaba de encajar y descubrí qué fue. Después de un análisis que hice conmigo misma, llegué a la conclusión que se puede hacer las cosas sintiendo miedo, sí, pero no desde el miedo. Cuando yo hago las cosas desde el miedo, el resultado probablemente no sea el que yo espere. Hay una diferencia muy grande en dar un salto desde el miedo a dar un salto con miedo, pero sabiendo que cuando yo salte, mi frecuencia y mi mentalidad tienen que ser distintas. La idea es que el miedo se transforme justo el momento exacto en el que nosotros vamos a saltar. Espero no enredarme tratando de explicar esto que quiero explicar, pero a lo que voy es que cuando nosotros hacemos las cosas desde el miedo, y entiéndase miedo a la escasez, por ejemplo, si vamos a cambiar un trabajo, si vamos a dejar un trabajo, y tenemos miedo de no tener el recurso económico, probablemente el resultado no sea el que yo quiero. Y alguna vez leí lo siguiente, que me lo apunté acá. No me acuerdo en qué libro fue que leí esto, pero decía, si uno pide el éxito y se prepara para el fracaso, obtendrá la situación para la que se ha preparado. Entonces, esto mismo pasa con el miedo. Esto mismo pasa cuando nosotros damos un salto con cierta expectativa, con cierta necesidad de algo, que le ponemos tanta importancia al resultado que queremos obtener, que inmediatamente el miedo aparece a decir, ¿y si eso no pasa? ¿Y si algo sale mal? La vibración cambia y vamos a estar vibrando desde la desconfianza, la escasez, la ansiedad, porque vamos a estar esperando algo. Si nosotros vamos a dar un salto, si bien el miedo es una cosa que vamos a sentir, el tema de la expectativa sí es algo que se puede manejar. Sí es algo que yo considero que se puede quitar del panorama y simplemente abrir la mente a esto que puede pasar, a esto nuevo que puede venir. Porque la expectativa genera apego, el apego genera ansiedad y la ansiedad nos va a hacer vibrar sí o sí bajo y no va a permitir. Y aquí hay una cosa de la manifestación que también es muy importante y que cala muy bien. Y es que el chiste con la manifestación es dar por sentadas ciertas cosas y sentirlo desde ese lugar. Yo no puedo, y es como yo lo veo, no puedo manifestar, por ejemplo, un trabajo nuevo desde la necesidad económica, por ejemplo. Y tampoco puedo manifestar una pareja desde el miedo a la soledad, desde el poco merecimiento, ese tipo de cosas. Si uno no está vibrando alineado con lo que el universo, porque el universo no entiende de yo quiero un carro nuevo, pues no, el universo lo que entiende son vibraciones y cómo estás vibrando tú en el momento en el que pides algo o saltas para generar un cambio, una transformación en tu vida. Y el otro día, bueno, yo veo un programa en Colombia que se llama El Desafío, que es de competencias físicas y demás, y bueno, hay concursantes y tal. Y hace unos días estaban compitiendo por unas motos y había un pelado ahí que él quería con muchas ansias ganarse la moto porque él había tenido que vender su moto para poder entrar al programa y bueno, en fin. Y entre una de esas pruebas, él se fue a un rinconcito, este pelado se fue a un rinconcito y él le pedía mucho a Dios que él quería esa moto. Y literalmente usó las palabras, con toda la fe te pido esto. Infortunadamente yo en sus palabras notaba que de fe no había mucho, porque él quería esa moto desde la necesidad, desde el desespero, es decir, en sus palabras se sentía el, la ansiedad que estaba sintiendo por ganarse la moto. Completamente entendible, obviamente, teniendo en cuenta su realidad, se entiende, pero el universo lo que lee no son las palabras de con toda mi fe quiero ganarme esa moto, sino
¿Cómo estás vibrando? ¿Desde el miedo? ¿Desde la escasez? ¿Desde la desesperación? Por eso hay que tener mucho cuidado también de cómo le estamos pidiendo las cosas al universo. Y el resultado, pues, fue el que fue, él no se ganó la moto. Pero el mismo día que no se ganó la moto, fue y le dijo a Dios, no entiendo tu plan, pero gracias. En ese momento su vibración cambió. Quizás si él hubiera pedido desde esa paz, desde esa tranquilidad con la que ya estaba agradeciendo, el resultado hubiera sido distinto. Pero eso no lo sabremos. Y yo personalmente, a partir de lo que yo he vivido, me ha pasado eso, me ha pasado que el momento en el que yo salto y suelto la expectativa y simplemente dejo que las cosas se acomoden y le permito al universo actuar, los resultados han sido muy diferentes a los resultados que obtuve en algún momento pidiendo desde el miedo y saltando desde el miedo. Miedo a la escasez, miedo a, bueno, normalmente siempre ha sido a la escasez, porque si algo he tenido que trabajar ha sido mi relación con el dinero, que ha cambiado. Por eso me impresiona tanto cómo desde el agradecimiento y cómo desde la no expectativa, digamos, los resultados pueden ser muy positivos. Y creo que una de las lecciones que me he dado a mí misma ha sido el mudarme aquí a España. Cuando yo tomé la decisión de mudarme, el miedo no se hizo presente por el mismo hecho de no tener expectativas. Porque yo cuando me vine para acá no tenía expectativas de nada, o sea, de verdad que de nada. Yo simplemente estaba dando un salto de fe donde no sabía lo que me iba a encontrar a nivel amoroso, a nivel profesional, a nivel personal. No tenía ni idea a qué me iba a enfrentar. Y estaba bien con la idea de no tener ni idea de nada, ni cómo iban a salir las cosas, ni si me iba a gustar, si no me iba a gustar. Y de hecho, sí me preguntaban, bueno, ¿y si las cosas no salen bien? Yo esa pregunta ni siquiera me acuerdo cómo la respondía, pero es que no había cabida a la duda, porque como no tenía expectativas de nada, no tenía un ¿y qué pasa si? Y llegué a este país y de repente fue como si todas las piezas se hubieran empezado a acomodar. Y no es una decisión fácil, o sea, y no es una decisión pues como que de la noche a la mañana uno diga, oh, me voy del país. No, y con toda la confianza del mundo, porque tenía mucha confianza, tenía mucha fe, eso sí, tengo que recalcarlo, porque sabía que estaba dando un salto de fe, porque sabía que estaba dando un salto importante, y ya cuando empaqué mi vida en 2 maletas y media, agarré mi gata y me monté en un avión, no había miedo. El miedo quizás se empezó a manifestar más adelante, más que todo por temas de adultos, ¿no? Temas migratorios, temas de papeleos, que no son muy fáciles, pero si algo me ha enseñado este país es que si el miedo está, pues la fe está al triple. Y en ese orden de ideas, les digo que los resultados que yo he obtenido han sido muy superiores a cualquier expectativa que yo haya tenido. Y esto es que esto parece magia, pero es real. Cuando uno suelta las expectativas, el caminito se hace muy así, como, voy pasando por aquí, ¿no? Y el miedo a veces está, pero los invito a que esto que a mí me ha funcionado, si a alguien ahí afuera le resuena, lo haga así. Hay que saltar, con miedo, pero no desde el miedo. Que si el miedo aparece, bajemos las expectativas, soltemos el resultado, soltémoslo. Y así los miedos se van disipando y eso sí, aumentemos la fe, porque en esa misma medida nuestra vibración va a ser mucho más alta, va a estar mucho más alineada con los resultados que merecemos, que para el universo nunca es algo poco, siempre es abundante. Y ya para finalizar, les quiero recomendar un libro que a mí me ayudó mucho, sobre todo en ese momento exacto donde yo estaba tomando esta decisión de mudarme de país, y es El alquimista, de Paulo Coelho. Es un libro que, de hecho, yo tengo un reel en Instagram recomendando este libro. Pero bueno, es un libro que nos invita a seguir el llamado de nuestro corazón a pesar de el miedo, porque muchas veces lo que nos separa de la vida que quisiéramos o del lugar en el que merecemos estar es el miedo a saltar. Así que espero que lo lean. Se los voy a dejar
como todos los libros, en la biblioteca. Aquí les voy a mostrar dónde los pueden encontrar, los libros que les he recomendado. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.